Tengo esta presentación. Deberían estar viendo la presentación, ¿cierto? Sí, él está más bien. Ya. Quería comenzar contándole un poco de TOR, de este informe de evaluación de ozono troposférico para aquellos que no están tan familiarizados con esta actividad de IGAC. Esto partió más o menos por el 2014, en lo que fue la fase uno, que terminó con una serie de evaluaciones que se publicaron en a esta revista que se llama Anthropocene. Bueno, no recuerdo bien, pero se publicaron estos artículos que fueron bien, digamos, citados, así que probó ser bien exitosa esta actividad. Eh, y en 2020 comenzó la fase 2, que es nuevamente esta actualización de la distribución de ozono troposférico y sus tendencias. Y ahí, como mencionaba Dara, me tocó entonces participar de este comité directivo y entre otras cosas, bueno, yo estuve participando de varios artículos que varios de los que están acá son coautores también, participaron en algo que llamamos nosotros Community Special Issue Papers, que fue como la primera fase o la primera etapa de TOAR 2, donde quisimos que la comunidad científica publicara su artículo en una edición especial, donde la revista principal era ACP, Atmospheric Chemistry and Physics, donde, donde un poco el tema era un poco libre, relacionado obviamente a ozono troposférico, pero sin tanto, sin estar tan encasillado como sí lo son un poco los assessment, que estamos ahora en la última etapa de los assessment que deberían ser sometidos a finales de diciembre. Acá tenemos 8 assessment que se están preparando. El 18 de octubre, de hecho, terminó la, el tiempo que se le dio a la comunidad para hacer sus comentarios. Entonces, yo recibí muy buenos comentarios, en realidad muy buenas observaciones para mejorar sobre el informe de evaluación de ozono troposférico. Y como les comentaba, bueno, tradicionalmente todo uno tenía estos assessment de salud, de vegetación y clima, y ahora se adicionaron algunos como océanos, como intercambio estratosfera-troposfera, satélites también, y, y tuve la suerte de liderar este informe de América del Sur. ¿Ya? Entonces voy a hablar principalmente de este informe de evaluación que vamos a someter a fin de año, como les decía. Así que mucha de esta información, sobre todo la tercera parte de la presentación, todavía no es definitiva. Ahí voy a apreciar mucho sus comentarios y observaciones, porque todavía tenemos algunas cosas que incorporar, sobre todo pensando en las observaciones que nos llegaron. Ann Thompson, el grupo de Ann Thompson nos hizo unas observaciones muy interesantes, así que eso se va a incorporar al informe. Ahora, obviamente voy a partir la presentación con algunas cosas bien generales para introducir más que nada el tema y me gustaría en la segunda parte de la presentación abordar dos artículos que se publicaron en este Community Special Issue Papers y que son insumos también de la parte final correspondiente al assessment. Entonces ahora voy a ir rápidamente con lo general, un poco para contextualizar por qué nos interesa el ozono para aquellos que no son tan fotoquímicos. Y esta figura del AR6 es bien interesante porque nos muestra que obviamente el CO2 es un forzante radiativo muy importante. Ahí está eh, la contribución que hace en el cambio de efecto de forzamiento radiativo desde el periodo industrial, 1750 en adelante. Y uno puede observar ahí también que el metano y el ozono también contribuyen de manera importante a este forzamiento radiativo, es decir, al calentamiento de la atmósfera. Y si uno suma esos porcentajes, se puede dar cuenta que cerca del 37% está asociado a estas dos especies, ¿ya? Y también es importante el óxido nitroso, ahí está también ahí aparece en esta figurita, porque en el assessment ahí hicimos algunas cosas, ahí algunos colegas contribuyeron con algunas cosas relacionadas
al óxido nitroso y su impacto en la troposfera y su impacto nuevamente en la troposfera alta, que también me gustaría mencionarlo si es que ojalá no se me olvide más adelante cuando llegue el minuto. Bueno, esta es una figura a la cual aportó Tovar 1, una figura que Owen Cooper siempre muestra en sus presentaciones, así que yo ni corto ni perezoso la tomé, que nos muestra cómo ha cambiado la carga global de ozono luego de cuando comienza la industrialización acá. Entonces en nuestro sistema y ustedes pueden ver ahí hay un valor que dice que ha aumentado en cerca de un 45% entonces esa carga de ozono a nivel atmosférico. Y ahí hay varias cosas interesantes porque, bueno, ahí están las observaciones de Thor, ahí están en rojo, hay observaciones también, hay un cuadro negro y hay una simulación. Aquí hay un periodo histórico que se estudia también. Y en gris están estos experimentos de modelos que más o menos van estimando entonces cómo ha sido la evolución del ozono en este periodo, ¿ya? En este periodo más industrializado. Pero también es interesante notar que cuando se proyecta el ozono se ve un crecimiento bastante importante. Ahora esto está considerando un escenario atmosférico bien contaminado. Y esencialmente cuando decimos eso, estamos diciendo que estamos considerando un incremento de metano, ¿ya? Estamos siguiendo el crecimiento de metano. Entonces, y eso lo menciono porque en este assessment que voy a presentar al final, vamos a ver que el rol del metano, si bien tiene algunos matices en América del Sur, es bien relevante, ¿ya? Al momento de producir ozono respecto de otras cosas también, obviamente. Bueno, esta es una estimación también de la mortalidad a nivel global. Y este es el GPD, esto está del GPD de 2019, ¿ya? Sí. Y bueno, lo interesante acá es que las muertes atribuidas a ozono se estimaron en 2019 en cerca de 365.000, ¿ya? Ahora, conversaciones con los colegas ahí en Tor, uno, más o menos el número que maneja son cerca de 500.000 muertes al año, ¿ya? Las que se estiman. Em, y ese número principalmente asociado a lo que se llama COPD, que es algo así, si mi traducción es buena, como enfermedades pulmonares crónicas, de obstrucción crónica, ¿ya? Entonces, ese cálculo es un poco a la exposición de largo plazo a ozono y que está atribuido entonces a ese tipo de enfermedades. Y lo menciono porque es algo que también nos gustaría incluir en el assessment. De hecho, estamos trabajando con Gage Care, que él está liderando el assessment de salud, y probablemente hagamos el ejercicio de hacer esta estimación, al menos para las ciudades que están más contaminadas, que son Santiago y Sao Paulo. Y con esto quería terminar la introducción. Acá hay una figurita, esta no la actualicé. Pero la tendencia no ha cambiado mucho. Uno puede observar acá que el metano ha incrementado de manera significativa, que hubo acá un conocido, una conocida estabilización en su tendencia, pero desde 2005 en adelante la tendencia ha sido bastante importante, ¿ya? Entonces, ya, aquí hago el primer corte. Esto ya es un artículo que publicamos en 2024 en este Community Special Issue Papers y aquí hay varios colegas que participaron. Primero, el esfuerzo fue en colectar la información, los datos, principalmente de ciudades como Bogotá, Quito, Sao Paulo y Santiago, y Chile en realidad. En Chile tenemos las estaciones de monitoreo un poco más distribuidas que solamente la ciudad, la región metropolitana de Santiago. Y bueno, fue bien desafiante también Sao Paulo, porque Sao Paulo tiene muchas estaciones y es un estado en realidad, es bastante grande. Entonces también trabajamos harto en tratar de caracterizar Sao Paulo. Pero acá lo que les estoy mostrando es el promedio de 8 horas máximo diario, ¿ya? Para el tiempo presente, que lo definimos como, no sé si ustedes ven bien o les molesta acá, ahí lo cambié un poco la posición para que no les moleste.
El tiempo presente lo definimos en TOEFL como 2017-2021. En general, los datos llegan hasta 2021-2022. No más allá de eso, puesto que el, el assessment lo iniciamos en el año 2020, entonces más o menos cortamos en 2021. Y acá algunas cosas interesantes son que el MDA-8 es mucho más alto en las zonas como subtropicales, por ejemplo, Sao Paulo, o en latitudes medias como Santiago, ¿ya? Donde si uno toma el valor de la Organización Mundial de la Salud o la recomendación, que es 51 partes por billón o nanomol por mol, eh, puede notar inmediatamente que hay más valores colorados en estas ciudades, en Sao Paulo, en Santiago. Y otra cosa que también llama la atención en esta figura es algo que hemos tratado de mejorar, pero y que en realidad es una de las razones por las cuales se realiza el assessment, es que tenemos estos gaps de información que son bien significativos. Tenemos muchas zonas donde no tenemos información y principalmente las razones de mezcla de ozono o la serie de tiempo que tenemos están principalmente asociadas a zonas urbanas. Entonces desconocemos mucho las zonas remotas, hay muchas zonas donde no tenemos información, que es de valor sobre todo para relacionarlo con cambios en el clima, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la realidad hasta el minuto de MDA8, que acá me pueden corregir ustedes si estoy equivocado, pero entiendo que la mayoría de los países de América del Sur regularon el ozono en 51 partes por billón y entiendo que Chile es el único país que todavía está en 61. Eso es lo que entendí de un trabajo que publicó hace poco Néstor, donde abordó esos temas. Entonces, bueno, este es el peak season. Que un poco, acá la recomendación de la OMS es, no, de la organización WHO, World Health Organization, es 31 partes por billón o nanomol mol. Y ese dato se los menciono porque en el caso, por ejemplo, nuestro acá en Chile, se está actualizando la norma de ozono y ya no estamos solamente considerando la exposición de corto plazo, que es el MDA8, sino también ahora se va a incorporar el peak season, que es el MDA8 durante 6 meses continuos, entonces un promedio de 6 meses y más o menos nos da la estimación de largo plazo, entonces la exposición de largo plazo a ozono. Y eso es bien relevante porque finalmente muchos de los análisis que se hacen de impacto en salud están asociados al peak season y no necesariamente a la exposición de corto plazo. Bueno, acá uno ve que nuevamente los valores que están sobre 31 en general coinciden con las zonas extratropicales, ¿ya? Entonces, Sao Paulo y Santiago se caracterizan por los niveles más altos. Y bueno, las tendencias aquí están identificadas con flechas. Entonces, la magnitud tiene que ver un poco con la orientación, como se puede ver acá. Y el color, ya sea más cálido o más frío, entre más intenso ese color, la tendencia tiene mayor certidumbre o no hay evidencia, como en el caso del color verde. Pero en general, lo que notamos nosotros es que hay muchas estaciones, sobre todo en Santiago y en Sao Paulo, que tienen un marcado crecimiento, una tendencia al alza bastante importante. Al igual que también, por ejemplo, acá en Quito, la zona del este, a pesar de que sus valores no eran tan altos, está mostrando un incremento. Y lo mismo en la zona donde ocurren mayores emisiones acá en Bogotá, en la zona sur, ¿ya? También se observan ahí algunas tendencias positivas, importantes. Me quería detener acá en este análisis de quantile regression que hicimos para Santiago. Lo hicimos para Santiago, Bogotá, Quito, pero yo solamente les voy a mostrar Santiago y Sao Paulo, como los casos, los casos donde los son más altos. Y, y bueno, acá el quantile regression lo que hacen es estimar entonces las tendencias. Aquí usamos anomalías y calculamos cada intervalos de percentiles cada 0,5. Entonces, por ejemplo, acá Santiago se ve que las medidas de gestión estaban funcionando hasta el año más o menos 2017, donde se identificó un punto de cambio, acá utilizando la metodología de Keylan Shang, y
El problema es que después de todo el esfuerzo, desde el año 97 hasta el 2017, prácticamente se revierte todo eso. Y nuevamente hay un incremento de ozono que estamos observando acá. Y bueno, eso tiene varias explicaciones. Hay una combinación de cosas. Por ejemplo, están los valores altos de la pandemia. También ahí hay unos incrementos bien importantes de incendios bien masivos que hubo acá en la zona central de Chile. Y también, obviamente, subyace a todo esto es el cambio de los precursores. Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo caen los óxidos de nitrógeno a partir del año 2018 aproximadamente. Ahí se ve la caída. Y por otro lado, también el CO en algún minuto venía cayendo de manera muy importante, pero luego como que se estabiliza y en colores naranja, los puntitos en color naranja son enero, febrero y marzo, que en general son los meses más cálidos de Santiago. Entonces ahí se ve como un incremento de CO que está bien relacionado con lo que pasa con algunos procesos oxidativos, así que también ahí hay una cosa interesante. Y así que bueno, acá esencialmente lo que uno nota es que a partir del año 2007 hay un punto de cambio para el CO y eso también está muy relacionado con la introducción masiva del gas natural acá en Santiago. Ahora, dato importante yo creo que es notar acá que los percentiles en general, hasta antes del punto de cambio, los que estaban marcando la disminución eran básicamente los altos, los percentiles más altos de la tendencia, y cosa que se revierte después acá, porque los percentiles más altos ahora son aquí los más bajos y aquí los percentiles más altos son los que marcan el incremento de la tendencia acá. Entonces eso es como importante notarlo. Y si nosotros miramos la situación, no, aquí me salté un poco, aquí está Sao Paulo. Sao Paulo también se ve que hay un punto de cambio acá en 2008. La diferencia con Sao Paulo yo creo que es que ellos han tenido muchas olas de calor muy extensas, que estos puntos acá que se ven están asociados a esas olas de calor extensas y también han tenido muchas quemas importantes de biomasa. Entonces todo eso al parecer explicaría este incremento. Obviamente lo mismo ocurre con los óxidos de nitrógeno, caídas importantes, y el monóxido de carbono que también ha ido disminuyendo. em, de manera importante, aunque desde 2008 como que eso un poco se desacelera, ¿ya? Entonces, pero raya para la suma, hay dos ciudades urbanas, hay dos entornos urbanos donde el ozono está incrementando y ese incremento estaría asociado a varias cosas. No solamente, obviamente la química subyace a todo, pero también hay eventos como mayores quemas de biomasa y por otro lado también temperaturas más altas que se reflejan entonces en estas olas de calor bien extensas que ocurren acá en estas dos ciudades. Eso respecto del primer paper que publicamos nosotros en esta edición especial. Y el segundo tiene que ver con algo que nos importa más a los que estamos más al sur, la verdad. ¿Eh? Y que lo voy a contextualizar eh, hablando un poco del calentamiento súbito. Así que aquí les voy a cambiar un poco el tema, pero voy a volver al ozono rápidamente. En América del Sur, al menos, nosotros hemos identificado dos tipos de hotspot. Uno bien importante, que es este hotspot donde el ozono es bien alto, que es en esta zona como de montañosa de los Andes, donde el intercambio estratosfera-troposfera es bien importante. Pero por otro lado, más al sur, también el efecto de la cordillera genera algo que se llama, es un hotspot como de ondas de gravedad, ¿ya? Entonces vienen estas masas de aire y al chocar con la cordillera se elevan, lo estoy explicando, estoy simplificando mucho el argumento, pero son masas de aire que al encontrarse con la cordillera de los Andes se elevan y, y se elevan hasta cierto punto en que algo así como la estratosfera media hasta donde la gravedad nuevamente las trae hacia abajo. Y ese movimiento genera una distorsión de los westerlies, que es este movimiento anular alrededor del territorio antártico. Entonces los westerlies que se caracterizan ahí de ser bien intensos, con estas perturbaciones hay ocasiones en que se revierte la dirección del viento. No siempre, pero en algunas ocasiones se revierte. Y eso tiene implicancias para el hemisferio sur porque por un lado,
puede tener un efecto en algo que se llama SAM. No sé, probablemente no quiero entrar mucho en detalle con el SAM, el Southern Annular Mode, que es que a veces, dependiendo del debilitamiento de los vientos oestes, puede generar, por ejemplo, mayor eh, precipitación en la Antártica, pero eso puede generar también mayores temperaturas y periodos secos en Australia. Entonces eso lo quiero conectar porque es un poco la investigación que voy a discutir con ustedes, que es el segundo artículo antes de entrar al assessment. Entonces, bueno, acá aprovechamos una campaña que hizo el avión Halo, que se llama Southtrack. Estuvo midiendo en 2019, coincidió justo con un calentamiento súbito, que era esto que yo les estaba explicando hace un rato atrás, que son eventos que son bien esporádicos en el hemisferio sur. Ocurren uno cada 10 años, son uno por década, a diferencia en el hemisferio norte donde son 6 eventos más o menos por década. Entonces, bueno, acá el avión Halo hizo hartas mediciones en esta zona de la Patagonia y lo complementamos con algunos sondeos en Macquarie Island, en Lauder, y finalmente también se hicieron algunas comparaciones con CAMSRA. Y todo lo que se estudia acá en el hemisferio sur se comparó con el hemisferio norte. Ahí usamos básicamente la base de datos IAGOS para el mismo periodo, algo así como de 2001 hasta 2022 fue el periodo que analizamos. Entonces, ¿qué queríamos ver nosotros? Era el impacto entonces el cambio del ozono en estos 20 años aproximadamente en el UTLS, que lo definimos de la siguiente manera. Dijimos ya, aquí el ozono que es más o menos seco, que es un aire seco, es decir, que tiene una humedad relativa menor a 20%, vamos a decir que tiene un origen estratosférico. Y lo vamos a filtrar el ozono que tiene esa humedad relativa o menor humedad relativa. Y vamos a estudiar el UTLS, que lo definimos como aproximadamente entre 9 kilómetros y 12 kilómetros. Y ahí nos encontramos con algunas cosas re interesantes. Algunas cosas no son nuevas, obviamente, ya se sabían, pero queríamos hacerlo para el UTLS, no para la atmósfera completa o para la atmósfera sin filtrar. Y lo que encontramos es que, y este es el dato conocido, el segundo dato es el no tan conocido, pero el primer dato conocido es que el ozono en el UTLS, de origen estratosférico con nuestra definición, es 50% menor o el 50% del que hay en el hemisferio norte. Entonces, somos el 50% del valor que hay en el hemisferio norte. Y ustedes lo pueden ver acá. Acá tenemos, por ejemplo, estos colores de acá. Esto es el periodo completo de las mediciones de los aviones, que fue como de septiembre a noviembre. Entonces esto es late winter y esto es mid spring para nosotros en el hemisferio sur. Y uno puede ver acá el hemisferio norte en estos colores de acá y el hemisferio sur. Pero además hicimos esta diferencia entre años que están afectados por el calentamiento súbito, que les llamamos nosotros low depletion, y aquellos años típicos con destrucción estratosférica normal. Y eso le llamamos high depletion. Entonces, además de estas diferencias en el UTLS entre el sur y el hemisferio norte, en esa banda también encontramos estas diferencias intrahemisféricas, en donde, por ejemplo, los eventos de calentamiento súbito tienen un impacto en el UTLS. Y lo que encontramos es que el calentamiento súbito puede incrementar el ozono en el UTLS en el hemisferio norte en un 9% y aproximadamente un 24% en el hemisferio sur. Es decir, hay una relación ahí con ese evento. Y de alguna manera lo usamos en el artículo, que esa fue la idea, fue usarlo como una proxy del recuperamiento de la capa de ozono y su influencia entonces en el UTLS. Y solo para terminar con este artículo, antes de entrar al assessment ya de lleno, estos son datos con CAMSRAS, un reanálisis que también pasó por los mismos filtros, es decir, se filtró con el 20%, se miró el UTLS entre 9 y 12 kilómetros. Y bueno, es interesante porque se observan estas zonas donde hay más ozono al este de Estados Unidos, por ejemplo, o en esta zona de Asia, y los típicos hotspots acá, o donde hay mayor ozono aquí en el Océano Índico al sur y acá en el Pacífico, en esta zona. Entonces, es consistente estos resultados de CAMSRA con las observaciones, que era otra de las cosas que queríamos también analizar.
Ya, y ahora, bueno, quisiera ya meterme de lleno con el assessment. Y acá solamente comentarles que el objetivo de este assessment es actualizar entonces esta evaluación de ozono troposférico, su distribución horizontal, pero también sus perfiles y sus tendencias, ¿ya? Y para eso, bueno, nosotros sabemos un poco, es la primera figura que les mostré, las limitaciones que tenemos observacionales en América del Sur. Así que decidimos en TOR que eso lo íbamos a tratar de remediar mirando los reanálisis, ¿ya? Que nos permiten entonces llenar estas lagunas de información que tenemos. Y ahí usamos esencialmente CAMSRA y TCR2 porque son en el fondo los que miraron con mayor detalle América del Sur y bueno, uno de los colegas también, Kazuyuki Miyazaki, Kazu, nos apoyó bastante también con TCR2. Entonces, es un poco lo que les voy a mostrar en adelante. Antes de eso, también usamos estas columnas de ozono troposférico. Aquí estamos hablando de columnas de ozono troposférico desde la superficie hasta la tropopausa. Tropopausa identificada con MERRA 5. Y definimos, de acuerdo al comportamiento de esta columna de ozono troposférico, definimos cuatro zonas, ¿ya? Entonces, está el noroeste, el este, el oeste y el sur, ¿ya? De América del Sur. Para poder analizar las tendencias y su distribución, yo iría con más detalle, ¿ya? Para no caer en lo que a veces algunos caemos, que es sacar un promedio para América del Sur, sino tratar de explicar un poco más en detalle lo que está ocurriendo en este continente tan diverso, ¿ya? Entonces, bueno, creo que esta es una de las figuras que más me va a costar explicar porque está un poquito chica, pero bueno, muestra la estacionalidad de estas cuatro zonas, de estas cuatro regiones que yo le hablaba, y estamos mirando solamente CAMSRA y la columna total y la columna y el ozono troposférico medio, que es como de 3 kilómetros a 9 kilómetros. No, a ver, esto es hasta 700 hectopascales, que serían 9 kilómetros. Entonces, esta es la troposfera media, o que podría ser también la troposfera libre, y esta es la columna total. Miramos la troposfera media porque sabemos que ahí el reanálisis es más fuerte, más robusto, y la columna total también nos entrega una información, yo diría, menos secada que cuando uno mira solamente, por ejemplo, el nivel de superficie, o, o los primeros 2 o 3 kilómetros. Entonces, bueno, obviamente la estacionalidad del ozono no va a sorprender a nadie, eh, con septiembre y octubre con sus máximos, pero empiezan a aparecer algunas cosas que vamos a discutir. Por ejemplo, eh, probablemente para aquellos que están en Colombia no les sorprenda tanto, pero es interesante ver acá estos dos máximos de CO. Entiendo que este primer máximo está asociado a este periodo, a esta estación seca en Colombia, entiendo, donde hay mayores quemas. Y el segundo máximo, bueno, más asociado al comportamiento más típico ya, donde también influye lo que está ocurriendo en el resto del continente. Es interesante ver, por ejemplo, acá que el formaldehído presenta un máximo solamente que coincide con este segundo máximo de monóxido de carbono. Y también hay diferencias notorias en la columna de metano, ¿ya? Con metano muy alto en el noroeste y valores, por ejemplo, más bajos en la zona oeste de América y, por supuesto, los valores más bajos en el sur. Entonces, eso se los quiero mostrar como una mirada general de la estacionalidad, pero creo que es interesante que notemos algunas cosas. Los periodos donde el ozono es más alto y donde hay potencialmente distintas como estaciones secas y húmedas, por ejemplo, que facilitan emisiones, por ejemplo, asociadas a quema. Y por otro lado, ¿por qué algunas se asocian a formación de formaldehído, un producto de oxidación típico del metano, por ejemplo, y otras no? ¿Ya? Entonces, bueno, hay buena literatura, pero quería hacer ese punto.
Y, esta figura la hicimos de, de una modelación que hizo Tavish Ansari, que también es coautor del assessment o va a ser coautor del assessment. Y acá lo interesante es que en su modelo él tiene estos tags en donde él puede asociar, por ejemplo, cuánto ozono se formó por distintos precursores. Entonces su modelo estima o corre dos veces, primero para orgánicos reactivos y luego hace la simulación para el ozono formado a partir de óxidos de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno. Al hacer estas dos simulaciones, lo que hace es evitar que se contabilice a una misma especie la formación de ozono. Entonces puede diferenciar claramente qué es lo que es metano, qué es lo que viene del metano, qué es lo que viene de los óxidos de nitrógeno, qué es lo que viene de los biogénicos, etcétera. Entonces, bueno, yo quería mostrarle esta figurita porque es una de las preguntas, por lo menos para mí, más interesantes. Hay muchas cosas interesantes, obviamente, pero esta es una de las que más me gustaría desarrollar como químico, digo. Entonces acá, bueno, hay dos paneles, el panel superior y el panel inferior, que son distintas épocas, enero-junio y julio-diciembre. Acá tenemos metano, tenemos formaldehído, que son reanálisis, y acá tenemos entonces el ozono, que se forma a partir de metano, con el tag de metano, el ozono formado a partir del ozono de origen estratosférico y el ozono formado a partir de los óxidos de nitrógeno. Entonces, ya habiendo hecho esas aclaraciones, me gustaría que miráramos acá con detalle lo que pasa con el metano. Entonces, claro, el metano no es una cosa así, tiene un tiempo de vida de 10 años aproximadamente, pero no es una cosa así que se distribuye de manera homogénea, como ustedes saben, en América del Sur. Y hay zonas donde el metano es más intenso, como por ejemplo aquí a lo largo de la cuenca del Amazonas, en zonas industriales, por ejemplo, acá donde se procesa gas natural, probablemente petróleo. Acá también algo parecido. En esta zona, bueno, aquí hay muchos wetlands, de acuerdo a lo que estuve mirando en la literatura. Ahí se observan algunos también como zonas intensas de metano, también asociadas a la producción de petróleo. Y acá no se nota muy bien, pero cuando miramos esto a nivel más de superficie, en lo que se denomina hasta los 300 hectopascales, perdón, hasta los 700 hectopascales, también notamos que en Santiago, a pesar de que no es un productor importante de metano, también tiene niveles bien altos de metano, ¿ya? Y eso explica, según nosotros, parte del ozono que se forma en la región metropolitana de Santiago. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver que hay un periodo donde es más intensa la formación de formaldehído, sobre todo en esta parte del año, que es como formación de formaldehído sin producción de ozono, que es lo interesante. Es decir, el mecanismo de formación de formaldehído tiene dos caminos, o pathways, que uno podría decir. Uno es a través de óxidos de nitrógeno, entonces se forma formaldehído, pero a la vez se forma ozono. Y el otro camino, cuando no hay óxidos de nitrógeno, es a través de la oxidación con radical hidroperóxido, radical hidroperoxilos, y se forma el formaldehído, pero no se forma ozono, ¿ya? Entonces eso es bien interesante y pareciera que está ocurriendo en esta zona acá. Y lo menciono porque, claro, aquí hay niveles altos de metano, pero cuando se forma el formaldehído también disminuye el metano, entonces uno podría relacionarlo con el potencial consumo de metano. Ahí hay harto todavía que profundizar, pero podría ser una explicación. Ahora, si nos vamos al modelo Camp-Ken, el Camp-Ken 2, yo no me acuerdo, 4, no me acuerdo. De Tavish y Tim Butler. Es interesante acá ver que hay zonas donde el ozono se forma de manera muy eficiente a partir del metano. Entonces uno puede ver acá, por ejemplo, que cerca de 20 partes por billón se forman en esta zona en el oeste, en lo que denominamos nosotros oeste. Y otra zona acá también al este de América del Sur. También ustedes pueden notar claramente acá que hay un periodo del año, sobre todo a finales en el segundo semestre, donde el intercambio estratosfera-troposfera, en este caso transporte de ozono estratosférico, es muy importante en esta zona montañosa.
Y por otro lado, el ingrediente fundamental, como ustedes saben, son los óxidos de nitrógeno. Es decir, si no hay óxidos de nitrógeno, no vamos a formar el ozono. Y por lo tanto, también es muy importante acá, como ustedes pueden ver, el ozono atribuido a los óxidos de nitrógeno. Y eso un poco explica por qué, por ejemplo, en esta zona, ustedes pueden ver ahí que nunca hay ozono. Y claro, porque ahí no hay óxidos de nitrógeno o hay muy pocos comparados con las zonas más urbanas, ¿ya? Entonces, bueno, esa es como una de las figuritas que a mí me gusta mucho y quería mostrarla más en detalle. Me voy a apurar un poco porque creo que ya me va quedando menos tiempo. Acá, un poco cómo porcentualmente se atribuye entonces el ozono. Y ustedes pueden ver acá América del Sur, donde cerca del 40% es atribuido al metano, ¿ya? Cuando uno hace este tagging con carbono reactivo. Y, y por otro lado, cuando uno hace esta simulación con óxidos de nitrógeno, aparece de manera muy importante acá aquí estoy mirando mal, aparece el ozono antropogénico, ¿ya? Con cerca de 30% y de manera equivalente un poco, si uno mira globalmente Sudamérica o América del Sur, aparece también el estratosférico, pero también los rayos, la actividad, el ozono producido por los rayos. Ya eso uno lo puede mirar con más detalle también. Hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, que en la zona noroeste el aporte de los rayos es muy importante. Ahí ustedes pueden ver 13 partes por billón atribuidas al- a los rayos. Y por otro lado, si uno ve también el ozono estratosférico, ¿dónde está el ozono estratosférico? En el sur, ahí, mm, mejor miremos el oeste, 10 partes por billón, cerca del 20%, no, eso es biogénico, perdón, estratosférico este. Ahí no me cuadraba el número. Entonces, 30%, 15 partes por billón, que es un valor bastante interesante. Esto lo tenemos que mejorar. Probablemente vamos a hacer un promedio también de todos los reanálisis antes de entregar el número final, pero si uno tuviera que hacer un análisis, grosso modo, una estimación más global, uno ve que hay cierta consistencia entre las tendencias entre 2005 y 2021 de las columnas troposféricas de ozono, ¿ya? Entonces, acá tenemos CAMSRAT, ECR2, CAMCAM4 o CAM4, no me acuerdo bien. Y claro, ahí uno ve que, por ejemplo, la zona oeste de América del Sur está impulsando fuertemente la tendencia de la región, ¿ya? ¿Qué otra cosa acá interesante? El metano también. La señal de metano es bastante clara en toda la región. Esto es asociado al tag de carbono reactivo. Y los óxidos de nitrógeno obviamente son muy importantes en esta atribución, ¿ya? Y por último, las columnas, esto es Tropospheric Column de los precursores, ¿ya? Entonces acá los óxidos de nitrógeno, tanto óxido nítrico como dióxido de nitrógeno, en general tienen una tendencia negativa. El formaldehído, como pueden ver ahí ustedes, es principalmente importante en el noroeste. Eh, los colores nuevamente son la certeza que tenemos del análisis. El- Esto de acá, ¿qué es lo que es? Esto es CO, mucha incertidumbre. Y la señal obviamente más clara es la asociada al metano. Esto es mol por década, ¿ya? Entonces ahí se ve poco más de 50 algo nanomol por década, el incremento. Esto tenemos que mejorarlo en el assessment y probablemente, de hecho lo vamos a hacer, vamos a incluir también una primera parte con un análisis de satélites, ¿ya? Que fue una sugerencia que nos hicieron bien buena. Principales conclusiones, esto lo pongo como principales conclusiones, como noticia en desarrollo, porque probablemente cambien un poco los números, pero hay un mensaje general con el cual, después de haber visto tanta cosa, me gustaría terminar la presentación. Primero que hay zonas donde el ozono es más rico en América del Sur. Y una de esas zonas, si uno mira la columna troposférica total, es el West Coast o la costa oeste y la costa este, en los subtrópicos, donde estas columnas son 48 y 46 nanomol mol. Y tenemos zonas donde también
el ozono o la columna troposférica total es un poquito más baja, como por ejemplo en la zona noroeste de América y en la zona sur. ¿Ya? Este es el valor solamente asociado al ATCR2, no, perdón, a CAMSRA, al reanálisis de CAMSRA, y nos indica que el incremento de ozono en la región, en América del Sur, es de 0,85 partes por billón por década, ya que es un poco consistente también con lo que se ha observado, con lo que ha sido reportado en el hemisferio sur. Y por último, para concluir, es destacar, bueno, la simulación está de ozono total, columna total de ozono troposférico en América del Sur. Se estimó este número, que es 42 nanomol more, para el periodo 2000-2018. Y aquí vienen los datos como más interesantes. 41% de eso es atribuido a metano, de manera gruesa, 31 a óxidos de nitrógeno. El ozono estratosférico es muy importante también, 28%, y los rayos, cerca del 28%. Así que con esos números más o menos grandes y gruesos quería terminar la presentación y para las preguntas. Ah, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta que, que hacer sobre esta presentación. Dara, Sí, Néstor. sí, disculpen que no prenda la cámara, por favor. Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Ya había recibido el informe, el assessment, pero no había detallado, no había logrado sacar tiempo para leerlo. Así que este resumen que nos diste fue excelente para abordarlo ya en detalle. Quisiera saber si nos puedes dar un poco más de detalles sobre el metano, digamos, eh, a qué fuente está asociada, además de la producción de gas, que otras fuentes hay allí involucradas. Sí, mira, el metano, yo creo en América del Sur tiene dos fuentes importantes y se notan mucho cuando uno mira la columna más superficial, hasta los 3 kilómetros, que son aquellas zonas industriales, y aquí destaco Ecuador, destaco Venezuela, destaco zonas de Colombia y zonas de Brasil, donde el metano se puede ver con estas mediciones, con estos reanálisis de manera bien clara en estas zonas industriales. Así que hay un impacto importante industrial asociado a la producción de petróleo. Pero por otro lado, también hay una formación, hay una emisión muy importante de los wetlands y de las zonas del Amazonas, sobre todo el Amazonas oeste, la parte del Amazonas oeste. Ahí hay emisiones muy importantes de metano. Entonces, tenemos este desafío nosotros acá en América del Sur de, de abordar estos dos tipos de emisiones, ¿ya? Porque son completamente distintas las formas en que uno puede abordar esto. Por ejemplo, si no quiere que aumente la concentración de ozono. En el caso de las zonas industriales está más claro qué tipo de cosas hay que hacer, pero en el caso de las zonas donde son emisiones naturales, está claro que uno tiene que evitar a toda costa las emisiones de óxidos de nitrógeno, porque en el minuto en que hayan emisiones de óxidos de nitrógeno, el ozono va a incrementar de manera importante. Gracias, Rodrigo. ¿Y cuál sería como el impacto del cambio climático en estas emisiones? ¿Tú has explorado algo sobre eso? Sí, mira, el impacto a ver, la temperatura obviamente tiene un impacto en las emisiones o en la producción del metano que está asociado a la actividad microbiológica. Nosotros no lo hemos mirado tanto en detalle todavía, estamos solamente en esta etapa de identificación de cuáles son las principales fuentes y los mecanismos. La relación con el cambio climático todavía no la tenemos tan clara, pensando sobre todo que hay mucha variabilidad natural también, ¿ya? Entonces, todavía no podría hacer no podría dar esa respuesta de manera tan nítida. Obviamente sabemos que hay
mayor incremento de temperaturas en la zona, hay mayor cantidad de eventos y quema de biomasa, pero relacionada directamente con el metano todavía no lo tengo tan claro. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para Rodrigo? Bueno, yo sí tengo un par de preguntas. Me gustó mucho tu presentación porque me hace ver como el ozono de otro modo. Yo la verdad estoy más familiarizada con mediciones de superficie de ozono y estos modelos, ¿no? En zonas urbanas donde generalmente los precursores de ozono, bueno, es obviamente NOxes, pero metano, ¿no? Generalmente no se considera, son otros COVs, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas ahora la relación entre ozono y metano, me imagino que estás hablando de metano a un nivel global, ¿no? Y entonces no me queda muy claro si el metano realmente es precursor del ozono y las variaciones de ozono que estás viendo, más bien lo usas como marcador de precursores como otros COVs. No sé si me explico realmente, más bien es no entiendo yo muy bien, por eso no sé si explico muy bien mi pregunta. No, súper bien, me quedó súper claro, Ok. porque Ujú. efectivamente, si uno mira a escala urbana, Ajá, compuestos orgánicos volátiles son relevantes y de ajá, hecho por eso que hay un porcentaje asociado a compuestos orgánicos volátiles reactivos en este modelo que está ajá. asociado a eso. Pero Ujú, claro, cuando uno expande la escala, cuando uno expande la escala de América del Sur, ese valor que es muy importante en zona urbana se empieza a hacer un poco menos relevante considerando el aporte del metano a nivel regional. ajá, Entonces, efectivamente, como tú mencionas, el metano es menos reactivo y por lo tanto en una zona urbana no podría competir con la formación de ozono que deriva de los orgánicos volátiles más reactivos. Pero a ujú, escala más regional, el metano tiene una reactividad y dado los niveles que tiene, empieza a ser muy importante en el nivel de ozono background, ok, ¿ya? ajá, Entonces, eh, pero incluso yo me atrevería a decir esto a nivel de hipótesis, en Santiago, por ejemplo, que es una zona urbana, pasan dos cosas. Primero, mayores temperaturas generan más emisiones de isopreno, emisiones biogénicas. ujú, Entonces, ahí hay un ozono que está muy relacionado, una formación de ozono muy relacionada a un compuesto muy reactivo, y uno lo puede ver porque hay mucho acetaldehído dando vuelta. Y por otro lado, el metano, que está muy, muy generalizado el uso de metano en la zona urbana, a pesar de que es menos reactivo, también tiene un impacto, al menos el diferencial, un diferencial significativo para superar la norma. ujú, Y uno lo puede notar porque el formaldehído es muy alto en la región metropolitana de Santiago. Entonces tenemos dos indicadores que podemos trazar. Primero, metano, ujú. formaldehído, y isopreno acetaldehído. Entonces, finalmente, Dara, todo se mezcla. Ok, Y hay unos pequeños deltas que están asociados a metano que pueden hacer la diferencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros quitáramos de Santiago completamente el metano, probablemente estaríamos más cerca de no superar la norma. Pero con el metano que tenemos ujú, suficiente, lo, lo- ujú, lo superamos la norma que es 61 partes por billón. ujú. O sea, es poquito, pero es Pero suficiente para importante a saber. la hora, claro, de pasar de 55 a 61, etcétera. Ok, oye, y entonces, cuando hablas ya a nivel más global, también puedes incluir parte de ozono. Si ya hablas no global, regional, parte de ese ozono puede ser transportado de algún otro lugar, me imagino. O sea, hay también algo de ozono que no es generado ahí, sino este ozono en el background, a lo mejor que llega y ya tiene efectos también. Sí, eso también está en la simulación. No lo Ajá. puse explícito en las figuras, pero hay uno asociado, no sé, a transporte de otros continentes. Ujú, em, Hay otros que no son atribuidos a nada, que no, ujú, no se pueden atribuir a nada, pero no son tan importantes. Si uno mira los valores más significativos, ujú. son los que estaban puestos en la conclusión. Ok, El aporte de África es importante, sobre todo para la ok, zona de ok. norte de América del Sur y Brasil. También ahí hay un aporte importante Ajá. de transporte.
Pero el estratosférico sí, sí es muy relevante, Es por lo donde menos más. lo que están mostrando los modelos. Ok. Oye, hay una pregunta más un poco diferente. Es esta relación en las primeras figuras que nos mostrabas eran mediciones de superficie, ¿no? Sí, Y después ya se van a las mediciones de satélite. ¿Tienen alguna comparación de entre las resultados que obtienen con datos de superficie y de satélite? A lo mejor no cuantitativo, no sé qué tanto cuantitativo, pero también cualitativamente, como, o sea, sí, sí, la cualitativamente al menos son resolución. consistentes en los Ajá. niveles superficiales con los análisis de reanálisis que tenemos. Ujú, Eh, Tenemos que incorporar las observaciones satelitales. Es una de las observaciones que nos hicieron en esta primera ronda de consulta abierta. Y sí hicimos algunas comparaciones, por ejemplo, sobre todo con radiosondeos que se hacen en la zona más tropical de América del Sur. Ahí se lanzan varios ozonosondeos. ujú, Entonces, esos perfiles los comparamos también con los reanálisis. Y en ujú, general hay una buena consistencia y correlación. ujú. Ok. Em, pero ahora los vamos a tener que incorporar de manera explícita en el assessment, porque Ajá. justamente es una pregunta que es natural hacer. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ok, pues muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Eh, Hola, por aquí Dara. Mucho gusto, Andrés Yarse. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación tan interesante. Quería preguntar si has considerado utilizar mediciones de la torre Ato en Brasil por esta mide metano hasta 80 metros de altura. Tienen registros desde el 2012 aproximadamente. Pienso que sería un punto muy interesante en esta comparación que haces por las concentraciones de metano que muestras en los modelos en la zona. Sí. Andrés, no lo consideramos hasta el minuto. No sé si vamos a tener tiempo de hacerlo. Estamos un poco contra el tiempo porque tenemos que someter este artículo el 31 de diciembre a más tardar. Así que lo veo poco probable, pero quizás lo miremos. Voy a tratar de mirarlo. Y lo que sí va a haber todas tres, así que probablemente en todas tres lo vamos a incorporar. Ojalá los entusiasme a quienes están escuchando para que participen activamente de todas tres también. Sí, Muchas siempre gracias. hay más. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Es de Luis Manuel Roque Abelo. Dice, felicitaciones por el extenso trabajo que están realizando. Dice, el límite máximo que mencionas de 61 ppb es solo para Chile. Y Sí, también pregunta, ¿es para el promedio horario o el promedio de 8 horas? es el promedio de 8 horas máximo del día. Entonces, un promedio móvil se toma el valor máximo móvil de 8 horas del día, el máximo del día. Ujú, Y ese es el que se compara con, en el caso, por ejemplo, de casi todos los países de América del Sur, que es 51 partes por billón. Y en ujú, algunos casos como Chile, que estamos un poco reacios a bajar el nivel, y ya no lo bajamos, de hecho, va a quedar en 61, ujú. 61 partes por billón. Y 51 es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, también analizado como el promedio de 8 horas máximo del día. Ok. Sí, dice Luis, vale, muchas gracias. Y Néstor, ¿tienes otra pregunta? Sí, como no, gracias, Dara. Rodrigo, tú mencionaste pues al principio la gran brecha de mediciones que hay en el continente. ¿Cuáles serían las zonas que tú considerarías estratégicas para hacer esas mediciones con base en estos resultados? Oh, buena pregunta, Néstor. No lo había pensado, así que voy a improvisar. Eh, sí, yo creo que, bueno, los hotspots claramente. Yo creo que hay que seguir reforzando estos análisis y estudios que se están haciendo en la Patagonia, por ejemplo, Ushuaia. Me parece, toda esa zona es muy interesante, relevante. La zona del intercambio estratosfera-troposfera, yo creo que se está haciendo algo en Tololo. Ojalá expandirlo un poquito más y potenciarlo con otras mediciones. En general, zonas altas, yo sé, Chacaltaya es crítico. Muchas veces nosotros nos enfrentamos, tú sabes esto, nos enfrentamos con que existen mediciones, pero las series de tiempo tienen muchos gaps también ahí entre medio que no nos permiten usar esos datos.
Entonces también es eso, no solamente incorporar nuevas mediciones, sino también que las mediciones sean continuas, La calidad. claro. Y la zona de, bueno, de Sao Paulo está bien caracterizada, pero es decir, ¿qué necesitamos en este minuto? Incorporar grandes ciudades, por ejemplo. Perú también pasa un poco lo mismo, que hay mediciones, pero son discontinuas en el tiempo. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es incorporar estas mediciones remotas, en zonas remotas. Entonces, esas zonas remotas están un poco determinadas por los procesos que queremos estudiar. Entonces, quizá este estudio ayude a identificar cuáles son los procesos relevantes que nos van a afectar en los próximos, no sé, 50 años. Quizás por ahí. Pero como te decía, Néstor, no había pensado esa pregunta, así que la voy a analizar en más detalle. Vale, muy bien. Sí. Bueno, Podríamos discutirla, sí. ¿hay alguna otra pregunta de alguien que esté presente? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Rodrigo, muchísimas gracias por este seminario tan interesante. Y bueno, pues nada más Gracias, te Tara. agradezco y pues les agradezco a todos, ¿no? Que estén aquí. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente webinario del American Working Group, que será el 11 de noviembre. Ya les mandaré toda la información. Muchas gracias. Bye.